the portion of the proceeds actually going straight to the IDF. So when you buy a copy, you know a portion you're sending straight to the IDF. It's a great thing. Y de hecho, una gran cantidad del valor, del costo del libro va hacia el ejército de Israel. Cuando usted compra el libro, una parte de esa cantidad es donada hacia allá. Now you have to understand, this is a second book. Entienda que esto es el segundo libro in a trilogy. de una trilogía. I was intending to put all of it into 2 books, like say that's it. I cannot take writing another book. Y yo quise poner todo el material en 2 libros y dije, ya con esto es suficiente, no quiero tener que escribir otro. But you notice what happened? Pero ¿sabe qué pasó? It became very thick. Se Can hizo demasiado somebody grueso do el me a libro. favor? I am burning here. Turn off the heater. Por favor, I am like Hágame feeling un it is the Sahara Desert here. Maybe it's my dizziness, but I appreciate it. But you know, the interesting thing about it, so we start to write, okay? lo importante es que empezamos a escribir. And the book ended up being 2 times the size of the new Hamas. Y el libro terminó siendo el doble de grueso que el del nuevo Jamás. And we didn't even write everything we needed. So that's going to go to the 3rd book. Y lo que ocurrió es que ni siquiera pudimos poner todo el material en este segundo libro y quedó demasiado material y vamos a ponerlo en un tercer libro. But what I want you to think about, in the first book, I explained to you a little bit about what happened that led us to October the 7th, okay? Pero en el primer libro yo le delineé ahí qué cosas sucedieron que nos llevaron a que ocurriera el evento de octubre And I hope 7. you read it and you understand. Hamas was there all along, already working inside the heart of the Jewish people, as it's working today. Y usted lo pudo entender ahí, que el espíritu del Jamás estuvo ahí todo el tiempo trabajando en los corazones del pueblo judío. But now the question is, now that it's here, Ahora la pregunta es, no que ya está aquí, what can we expect to come up next? sino que de los que esperamos que va a venir más adelante. So today will be a little bit more theological. Y va a estar un poco más teológico la enseñanza de hoy. Tomorrow we start decoding, and the reason we want to do it this way Y mañana empezaremos a decodificarlo. Y hay una razón para que lo hagamos de esta manera. because you have to understand you are in a war right now. Your life is in a war. You are in a battle that you never experienced. None of us did. Y debemos entender que nuestra vida está en una guerra. Estamos en medio de una guerra que nunca hemos experimentado una cosa. And I think the most difficult thing for me in writing this book Y la cosa más difícil para que yo haya podido escribir este libro, when you open the book and you see Obadiah, cuando usted abre el libro y mira a Abdías, you're going to notice something amazing. se va a dar cuenta de algo. It's decoded verse by verse, Y está decodificado verso por verso. literally word by word. It's very precise. Literalmente lo decodifiqué todo palabra por palabra. Es muy exacto. And the chief commentator that we use to decode Obadiah on Y uno de los comentaristas principales en los cuales nos apoyamos para poder realizar este trabajo is a man named the Ramad. es un hombre de nombre El Ramad. Now, this is something that was very humbling in the process. Y para este proceso en realidad me hizo a mí tener que ser muy humilde. He said some things Él dijo cosas, that I was dead set against. él dijo cosas de las cuales yo estaba muy en contra. Specifically Específicamente around acerca de Satan. el Satán. And it was humbling. Y eso me hizo ser humilde, As an author of a book, porque yo soy autor de libros. to say now I'm changing my mind. Y que yo diga, estoy cambiando mi manera de ver. I am changing my mind as the way I view a Satan. Estoy cambiando mi manera de pensar en cómo miraba el Satán. You see, the Ramad was a great Kabbalist. El Ramad era un cabalista muy importante. And he started as the student of the teacher of the Ramchal. Y él fue maestro del que Ramajal.
and then he became a student of the Ramchal. Y después él se convirtió en un estudiante del Ramchal. But he writes certain things here Escribió unas cosas that, frankly, I must say, que debo decir honestamente, sound very much like Christianity. parecía en realidad como cristianismo. Very much so. Y parecía como que un cristiano lo estaba diciendo. And it was a difficult pill to swallow. Y fue una píldora muy difícil de digerir. But at the end of the day, Pero al final del I día, have to ask the question, as you all should too. yo tuve que hacerme la pregunta y usted también se la tiene que hacer. Are you more worried about being more Jewish or more Christian? Or are you more worried about knowing the truth and how to fight and overcome the days ahead of us? What is more important? ¿Y de qué está usted más preocupado? ¿Si por ser más judío o por ser más cristiano o por saber la verdad de lo que viene para adelante para que usted pueda sobrevivir? And in the center of all of this is a question. Who is the foe? Who is our opponent? Y en el centro de todo esto está la pregunta, ¿quién es en realidad nuestro oponente? For example, Ejemplo, how many of you believe Judaism believe that there is an Antichrist? ¿quiénes de ustedes creen que el judaísmo cree que hay un anticristo? I am saying truly Judaism have the concept of an Antichrist as a person. ¿Usted cree que el judaísmo tiene el concepto del anticristo como una persona? It's unlike Christianity, right? Eso suena como el cristianismo. Judaism doesn't believe in an Antichrist. El judaísmo no cree en el anticristo. Nonsense. No tiene sentido. Judaism believe in an Antichrist. Okay, el judaísmo sí cree en el anticristo. I'm telling you some things Estoy diciendo algo that they caught me by a shock. que a mí mismo me impactaron. And all those things are hidden in the Zohar, in the deep. Y un montón de cosas así como esta están escondidas en lo profundo de los escritos y en el Zohar y en otros escritos. How many of you believe here that Judaism does not believe that Satan rebelled against God? That this is a Christian invention. ¿Cuántos de ustedes tienen la idea de que el judaísmo no cree que el Satán se rebeló contra Dios? Let me burst your bubble already. Déjame que de una vez le reviente toda la burbuja. Judaism believe 1,000,000%. El judaísmo cree en ese concepto 1,500,000%. 1,000,000%. That Satan rebels against God. Que el Satán se rebeló contra Dios. I'm giving you some taste. Le estoy dando una probadita Why you have to read this. de por qué quiere leer el libro. And whatever you believe, wherever your theological belief, Y cualquiera que su teología haya sido hasta hoy, you're going to be challenged with this. va a ser retado esas ideas. The worst thing you're going to be challenged on Y una de las cosas en las que usted va a ser retado is on the view of our Satan es acerca en cómo miramos al Satán and his army y sus aliados, su ejército, and what make up of Edom. y qué es lo que constituye Edom. Okay, it's not so theological. No es tan teológico el asunto. And when you understand it, Y cuando lo entienda, and this is what I hope will happen to you when you read the book. y eso es lo que espero, que lo entendamos cuando leamos el libro. Hold on a second. I need to check something. Hold it for a second for me. Hold it. Hold on. Hold on a second. I need to check something. Permítanme revisar aquí algo rapidito. Okay. And when you understand those things, Y cuando usted entiende esto, something going to happen to you. algo va a ocurrir con usted. The fear of God El temor del Eterno will go and fall upon you, va a caer sobre usted and you will change your life. y va a cambiar su vida. This is why my prayer will happen. Esta es mi plegaria de que eso suceda. You know what? If you knew how much Satan Si usted supiera qué tanto el Satán, is active and operating in your life today, si usted supiera qué tanto el Satán está vivo y operando en su vida, ay. all of a sudden the book of Ephesians 5 will make sense. You're not sick. You're not wrestling against flesh and blood. All of a sudden, New Testament take a different light. De repente todo el pasaje de Efesios 6 que habla de nuestra lucha contra principados y todo eso va a cobrar un sentido como en realidad tiene. This tomorrow,
Okay? Ay, mañana. Not to be scared, but be scared. Venga mañana. No tenga miedo, pero sí tenga miedo. That's what I want to do with you today, kind of as an introduction. If we don't mind, let's go to the next slide. Look at our agenda together. Y quiero, así de manera de introducción, ver a esta agenda. The question, if you heard me speaking about this morning, Si escuchó esta mañana de lo que hablé, what did you hear the core message was from this morning? ¿cuál cree que era el mensaje principal, el núcleo del mensaje? The core question, La pregunta principal, how do we overcome it, right? ¿cómo podemos sobrevivir a lo que The viene? question is, how do we win it? This should be something in the back of everybody's mind. How do we overcome the time of the travails of Mashiach, Tzarat Yaakov? Esa es la pregunta. ¿Cómo le hacemos para sobrevivir a través de las tribulaciones del Mesías? I don't want it just to be a theological yeshiva. Y no quiero que solamente esto se convierta en un asunto teológico. I want you to take something to the bank, Quiero que, leaving tomorrow. quiero que usted mismo compruebe todo lo que está aprendiendo. Okay, something practical, not just in the brain. De manera práctica, compruebe todo lo que aprendemos, no solamente como un concepto So mental. look with me, number one, Así que mira esto. the core tool in the days ahead have a name. Número uno, la herramienta principal para los días que vienen tiene nombre. I encourage you to write this Hebrew word, very important Hebrew word, Y sería muy bueno que escribiera esta palabra hebrea tan importante. tzipiyah. Sipia. What the heck is tzipiyah? We're going to spend most of the day today ¿Y eso qué es? Vamos a pasar gran parte del día talking about tzipiyah. hablando de Sipia. Now, the second thing we're going to talk about, Y vamos a hablar de una segunda cosa. can we become, because look, we're going to talk about today about where we at, okay? Vamos a hablar hoy acerca de en dónde estamos, ¿sí? Is it legal? Es legal, Is it kosher es kosher to try to calculate where the heck we are even? tratar de calcular en dónde estamos parados en la profecía. So we're going to look at this and try to ask the question, are we mechashvei kitzur? Can we even try to say, we are in Zechariah 14, we are in Gog and Magog? Can we even do it? Y la pregunta es, ¿en realidad podemos hacerlo? Es decir, ¿estamos en este pasaje de Zacarías 14 o en determinado momento? Now, you heard me this morning talking about this from Otzar Midrashim, about the 10 signs. Hablé ahora del Midrash acerca de las 10 plagas o 10 señales más bien. What we're going to do in our yeshiva, Y lo que vamos a hacer hoy, we're going to look at the 2 premier signs in the world right now. vamos a ver a las 2 señales principales que están sucediendo en el mundo ahorita, That the coming of Mashiach que nos dicen que la venida del Mesías is imminent. es inminente. Today I'm going to talk about the number 1 sign Voy a hablar ahora de la señal principal, that this is the generation that going to usher King Mashiach. de que esta es la generación que va a traer la venida del Mesías. Now, the amazing thing when we look at this, friends, we're looking at in something that is written 2,000 years ago. Y esto es sorprendente porque estamos examinándolo en escritos que fueron hechos más de 2000 años atrás. This is not like Rabbi Shapira is telling you, hey, you're sensed by this. Somebody wrote something, in the time of Rabbi Akiva. No es como que a mí se me ocurrió todo esto, sino que ya alguien lo escribió desde el tiempo del Rabí Akiva. So we have to take it to heart seriously, because this is a revelation from the Tanaim. Esta es una revelación de nuestros sabios desde el tiempo de los Tanaim y tenemos que tomarlo seriamente. In the book, you're going to notice something amazing. Some of the things we translated for you Va a ver aquí en este libro que muchas de las cosas que traducimos from Rabbi Shimon Bar Yochai, desde el propio Rab Shimon Bar Yochai, the Zohar. del Zohar. You understand, we're going back nearly 2,000 years. Usted entiende que estamos hablando de cosas que fueron escritas hace casi 2000 años. And we also translate what's called Eichalot. Y también traducimos algo que se llama así como... Eichalot is the most ancient Y este es el escrito más antiguo Jewish literature that we know that talk about end time. It's 200 years before Yeshua. es el escrito más antiguo de literatura judía que habla acerca de los últimos tiempos, incluso 200 años antes que Yeshua. Let me give you an example.
Déjame que le dé un ejemplo. In Eichalot, it says that when the final war will take place, Dice ahí que cuando la guerra final suceda, it will take only 12 seconds. solamente durará 12 segundos. 12 seconds. 12 segundos va a durar la guerra. What can take 12 seconds and destroy the entire world? ¿Qué cosa puede tomar 12 segundos para destruir el mundo entero? Only one thing. Solo una cosa. Nuclear war. 12 seconds. Una guerra nuclear. Solamente es lo único que duraría 12 segundos. You follow this? ¿Sí lo entiende? Do you think they knew what is a nuclear bomb 2,300 years ago? ¿Usted cree que hace 2300 años sabían que era una bomba nuclear? No way. Claro que no. That's why we have to take those things into account and not to be don't to be foolish about this, okay? Por eso es que tenemos que considerar realmente estos escritos y no tomarlos a la ligera. Tomorrow we are going to zoom in onto the second sign, Y mañana vamos a ver más de cerca la señal número 2, which have to do specifically with the nations. que tiene que ver específicamente con las naciones. Specifically, we're going to look at Iran Vamos a ver a Irán. tomorrow. Mañana. We have to understand what is up with this country and its place in prophecy. It will be very important for us to understand it. Tenemos que entender qué sucede con este país y cuál es el lugar que ocupa en medio de la profecía. And the reason it's so important because it's happening right now before us. Y la razón por la cual es tan importante es porque está sucediendo delante de nuestros ojos. So just today we'll look at the first sign. Así que miraremos hoy la primera señal. And again, in the book, I give 10 signs, okay? En el libro yo doy 10 señales. So the first half of the book is going through the 10 signs. La primera parte del libro trata de las 10 señales. And the second part is decoding of Obadiah. Y la segunda parte es acerca de decodificar al profeta And Elías understand exactly where Obadiah is fitting into this. y entender cómo es que su profecía se acomoda a lo que estamos viviendo. Now, the one thing that is really important when you read your Bible, Muy importante, cuando usted lee su Biblia, for example, in the book I discuss Ezekiel 38, por ejemplo, un pasaje que discuto en el libro de Ezequiel 38, Malachi 3, Malaquías 3 Joel 3, y también Joel capítulo 3, Zechariah 14, Zacarías 14, okay, Psalm 83. Salmo 83. It's important not to look at the passages and think about them as an independent entity. They are not independent entity. Es importante que miremos todos estos pasajes y no los miremos como pasajes aislados o independientes uno de otro, porque no lo son. You are reading about the same event Usted está leyendo acerca del mismo evento from a different camera angle. desde un punto de vista diferente o un ángulo de cámara diferente. Even the prophet Obadiah, Incluso Abdías, el profeta, if you go to Jeremiah, si usted lo compara con Jeremías, you read it word for word. Word for word. se da cuenta que hablaron casi de lo mismo, palabra por palabra. So it's like shooting a movie. Nevuah is like shooting a movie. Así que la profecía es como estar viendo una película. The Navi just get one camera angle. El profeta mira una perspectiva de un lado. Okay, you got one angle, but he doesn't have all the angle. Other Navi have it. So what we have to do is look at the cross references of the same event from the other Navi. Pero el profeta no ve todos los ángulos, sino que otros profetas lo ven de otro lado y de otro lado y de otro lado, pero es el mismo evento y tenemos que verlos todos para darnos cuenta de cuál es la realidad de lo que están hablando. Okay, so with that being said, everybody with me? ¿Todos me siguen hasta aquí? I want to start with our first bullet point. Empecemos con el punto número 1. I'll talk about this core tool for the day said, because I think this is the most important thing. Many people will be depressed and they will fall into depression in the day said. You already see it. Y tendremos que ver esta herramienta importante para los días que vienen, porque mucha gente estará en depresión y muchos ya lo están.
And we also see what's happening in the churches right now. They're collapsing. Some of the biggest evangelists. Look at the balagan that is coming out in the last few weeks. Incluso lo vemos que está sucediendo en la iglesia de una manera terrible. Las iglesias más grandes del mundo están cerrando y están colapsando y es un caos por todos lados. First IOP, International House of Prayer, then TD Jakes and his balagan. It's a pandemic. It's unbelievable. Es como una pandemia de que todos estos problemas están ocurriendo con iglesias grandes e importantes de los últimos años. There is only one thing that you must hold on to overcome from what's coming from this point forward, because things are going to get a lot worse. Y hay una cosa muy importante que usted tiene que entender y a la cual usted se tiene que aferrar para que usted pueda sobrevivir lo que viene adelante, porque está a punto de ponerse. And if you learn one Hebrew word, this is the word to learn. Y si quiere aprender solamente una palabra en hebreo, esta es. Write it to you on your refrigerator, put a magnet. Póngalo en su refrigerador ahí con letritas de esas de imanes. And every morning when you open your refrigerator, say this word. Y cada que se vaya a hacer su desayuno en la mañana, diga esa palabra. Let's go to the next slide and see what Rabbi Cook says. Mire lo que nos dice Rabbi Cook. Rabbi Cook, in very famous work called Orot, Tiene un trabajo muy importante que se llama Orot. he said there is no tzipiyah without the state of Israel. Listen to me. Nos dice que no hay CPA sin el Estado de Israel. Listen to this. Escuche. Eretz Israel היא הישועה עצמה. And I quote from Rabbi Cook. Y así nos dice el Rabino Cook. Anticipating of redemption, the power of anticipation of the Geulah Anticipar la fuerza de la redención is the force es la fuerza which maintained Jewry in exile, in the Galut. que mantiene al judío en exilio. And Judaism of the land of Israel is part of the Geulah itself. Y el judaísmo en la tierra de Israel es parte de la redención misma. Okay, let me explain this to you in a plain language. Déjame explicárselo en algo que se pueda entender mejor. There is no Geulah without the physical land and state of Israel. Punto. No hay redención sin la tierra de Israel y el pueblo de Israel. Why do you think there is right now such a battle inside the land of Israel? ¿Por qué cree usted que hay una batalla tan grande dentro de la tierra de Israel? Because the Geulah is part of the land. You cannot talk about Geulah without talking about the land. Porque The la moment Geulah- you stop talking about the land, there is no Geulah. Porque la redención es parte de la tierra. No puede usted estar hablando de la tierra de Israel de la redención sin la tierra de Israel. En el momento en que no existe Israel, no hay Geulah tampoco. And even to American Jews right now, it's become so much more clear why we need a state of Israel. Because we have no other Rome, not even America. Y para los judíos que viven en Estados Unidos es importante que entendamos qué tan importante es que tengamos el Estado de Israel como tal, porque no hay otro lugar a donde ir. And don't make a mistake. You see all the numbers right now of Aliyah to Israel from all over the world. That's also a part of the move of God to bring those calamities, that we will return to the land because it's part of the Geulah. Y no se equivoque, usted mira que hay tantos judíos alrededor de todo el mundo que están regresando a Israel. Este es algo que Dios mismo ha permitido, que Dios mismo ha promovido a través de traer aflicción y que tengan que regresar a Israel. Now look again at what Rabbi Cook is saying. Let's look at that one more time. Mire otra vez lo que dijo el Rabino Cook. He says anticipation of redemption is the force. El anticiparnos a la redención es la fuerza. Write yourself, this is the clearest definition of the word tzipiyah. Esta es la definición más clara de esta palabra CPA. What the heck is tzipiyah? Entonces, ¿qué es CPA? Anticipation Anticipación of redemption. de la redención. This is something that you have to understand in the context of what we're about to look at. Es algo que usted tiene que entender en el contexto que estamos a punto de ver. You see, Like expectation? well, yeah, it's more than expectation. Okay. That's exactly the key. I think everybody know right now in our mind Creo that que, Mashiach is coming, right? We know that. creo que todos sabemos en nuestra mente que viene el Mesías, ¿verdad? That is expectation that is coming. Tenemos la expectativa de que suceda, That's not tzipiyah. pero eso no es CPA. Tzipiyah is the
inside, the inward faith, the inherent faith. Tzipiyah es la fe interna, es la fe que espera y que quiere que venga. Something that is in your gut, something that is in your kishke. Algo que está dentro de usted y que usted lo está esperando. For deseando. Psalm 95, Del Salmo 95. I'm coming today if you hear my Que voice. dice, hoy vengo hoy si usted escuchare mi voz. It's not something that you say, I wake up in the morning and I say, Ani ma'amin be'emunah shlema. That's not tzipiyah. You have to make a distinction. That is not a tzipiyah. No es como que yo me levanté mañana y digo, hoy creo totalmente en la venida del Mesías. Eso no es tzipiyah. A tzipiyah is the mode of your life. Tzipiyah es el modo de vivir. I don't know about you, but something switched in my tzipiyah in October 7. Yo no sé qué le pasó a usted, pero después del evento de octubre 7, algo cambió en mí. I used to go to Ynet to see what's going on in Israel. Y en Israel hay un noticiero que se llama Ynet, y antes me fijaba ahí a ver qué estaba sucediendo. You know where I'm going to current events now? Pero ¿sabe dónde busco ahora las noticias? To the best place to find En el out. mejor lugar donde se pueden encontrar. Because we are so close to his coming. You don't even understand how close we are to his coming right now. Porque estamos tan cerca de su venida que ni siquiera lo entendemos lo cerca que está. And one who live in the tzipiyah of the Geulah Y alguien que vive en esa tzipiyah de la redención, esa anticipación, change his life completely. cambia su vida completamente. His life changed completely. Su vida cambia The completamente. things that used to be important Lo que antes era importante, are not important. ya no son. The things that used to matter, Las cosas que antes tenían mucho sentido para nosotros, they don't matter. ya no importan. Because the only thing that matters is the tzipiyah legeulah. That's the only thing that matters. Porque lo único que en realidad importa es estar anticipando la Geulah. I expounded on that in the book a little bit. Look at the next slide. Y ahí en el libro lo hablo de una manera más amplia. This is from Shabbat 31b. Del Tratado Shabbat 31b. With regard to this verse that I give it to you, Rava says, listen, Miren lo que nos dice al respecto de este verso que acabamos de hablar. when you die, Nos dice Rava, cuando usted and we muere, all are going to die, y todos vamos para allá, usted lo sabe. we are going to be asked some questionnaire questions. This is the questions that we all going to be asked. Estas son las preguntas que todos vamos a tener que contestar. There is going to be a judgment for everybody. Va a haber un juicio para cada quien. Don't believe what Christian telling you that believers are not judged. No crea lo, Paul tells you in Romans that the believers are judged too. no crea lo que le han dicho por muchos años de que los cristianos, los creyentes no van a ser juzgados. Pablo lo hizo muy claro en Romanos, todos van a ser Why do you juzgados. think Yeshua says, woe to the teachers among you? You will be judged more harshly. ¿Por qué crees que Yeshua dijo, aguas con los maestros entre ustedes porque van a ser juzgados más severamente? What kind of shtuyot? Of course, everybody going to be judged. ¿Qué clase de locura es esa? Por supuesto que todos vamos a ser juzgados. But here are the questions we're going to be asked. Look at them. ¿Y qué preguntas nos van a preguntar? It's going to be asked, did you conduct your business faithfully? ¿Usted llevó sus negocios de una manera fiel? Hey, some of you here are business owners, eh? Todos los que son dueños de negocios aquí, Don't cheat on your taxes. no haga trampa en sus impuestos. Let me be very practical to you. Sí, esto es algo muy práctico. Don't misconduct your customer. Don't mistreat your customers. No trate mal a sus clientes. This is part of the tzipiyah. Esto es parte de la CPA. Guess what Mashiach care about? ¿Sabe de qué se preocupa el Mesías? How did you balance your checkbook? That's what he cares about. ¿Cómo usted lleva el balance de su chequera? Did you cut corner? Wow. Be careful if you cut corner in finances, the financial dealing. Tenga cuidado por cómo trata con sus finanzas y sus relaciones financieras. Tzipiyah Yeshua mean that you conduct something very physical, materialistic, your business, your finances in kosher way. CPA tiene que ver con que empezamos a hacer nuestras cosas, todos nuestros negocios, todo lo material, lo práctico, de una manera bien kosher. Now I got your attention. I see we talk about money. Everybody, Les hablé de dinero y ahora todos abríamos of ojos. ¿verdad? course, Claro que sí. because it's a picture of the things in heaven.
Claro que sí, porque es una figura de lo que hay en el cielo. Remember, this is written Shabbat 31b. It's what? 1800 years ago. Esto fue escrito en el Tratado de Shabbat hace más de 1800 años, más o menos. One practical thing I want to tell everybody here today, you make sure that you conduct your business in good order. Una cosa bien práctica que todos tenemos que entender, asegúrese de que usted trata sus negocios de una manera bien derecha y honesta. Let's go back to it. Look at number 2. Vayamos al número 2. Did you designate times for Torah? Usted tenía un tiempo programado, apartado para estudiar Torah. How it says in the Kavata Itim la Torah? Did you Kavata Itim la Torah? In essence, what he said, were you here to seek me in the Torah in these times? Como fue dicho, haga un hábito de estudiar la Torah. En esencia, ¿estabas tú buscando encontrarme a mí en la Torah en medio de estos tiempos? I'm too busy. I don't have time. Yo estoy demasiado ocupado, casi no tengo tiempo. Listen, to tell you something, brothers and sisters. Déjame le diga algo, hermano. If you do not have time to practice Torah today Si usted no tiene tiempo de practicar la Torah and hoy study it, y de estudiarla, you will not have time to do it when Mashiach is here either. usted no va a tener tiempo de hacerlo cuando venga Mesías tampoco. Find the time today. Encuentre el tiempo hoy. And also, ultimately, you know how rabbis do. They start from the light to the heavy. So when they argue, they always say, and then they go higher. Let's listen to the next one. Y usted sabe cómo nuestros rabinos nos han dicho que vamos de lo liviano a lo más pesado. Así que empiezan a argumentar en lo liviano, pero después se va poniendo más pesado. Did you engage in procreation? ¿Te ocupaste de procrear? Important. Importante. But what is the most important thing? ¿Cuál es la cosa más importante? What is the number one? Because it's always from Kal v'chomer, right? From the light to the heavy. La número 1, porque es un kol vajomer que va de más liviano a más pesado. Did you, and this is the question we have to ask ourselves today, did we await salvation? ¿Estábamos esperando la salvación? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Now the word here that it's used in the Talmud La palabra que el Talmud nos usa aquí is the word tzipita, the word tzipiyah. es la palabra sipia. Well, what does it mean? Tzipita l'Yeshua. What does it mean? Did I await salvation? ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que esperar la salvación. The key for all of us here today La clave para nosotros hoy is to be people who are awaiting his coming. es ser personas que están esperando su venida. You see, there are many who will think they are waited, they'll think they are ready, but they're not ready. Y usted se dará cuenta, hay muchos que creen que están esperando y creen que están listos, pero no lo están. Your antidote today is in the tzipiyah, in the awaiting of salvation. Y usted entienda hoy que la sipia es el esperar esa salvación. So I suppose we have to define what does it mean to await his salvation. Entonces, ¿qué significa esperar su salvación? So amazingly, Sorprendentemente, let me bring it back to you, déjeme que se lo revele. to a 21st century context. Que se lo traiga aquí a un contexto del siglo XXI. The word tzipiyah Esta palabra sipia mentioned only one time in the Tanakh, solamente está una vez en el Tanaj, en la escritura, in a very, very sad context. y en un contexto muy triste. And I want you to understand this right now, what I'm about to tell you, because if you want to understand what's happening in Israel right now, it's in this verse. You don't need to go to CNN. This verse is telling you what's happening right now in Israel. Quiero que usted entienda, porque si quiere saber qué es lo que está sucediendo en Israel en este momento, aquí está revelado en este verso y no está en ningún noticiero. Aquí está. Let me give you some current news. You ready? ¿Está listo para ello? Look at this next slide. Lamentation 4:17. Lamentaciones 4:17. Look at this. Mire, As for us, en cuanto a nosotros, our eyes do not yet fail for our own vain nuestros help. ojos todavía no han fallado para nuestra ayuda vana. Our heart are failing.
¿Cómo es que están cayendo? In our watching, O fallando. En nuestra guardia we have watched hemos visto for a nation una nación that could not have saved us. que nos ha salvado. En nuestra búsqueda hemos visto una nación que no nos puede salvar. Now you notice this word here. Go back to the text for a second. Vayamos al texto otra vez. Do you notice this expression in our watching? Make a note on this expression. Mire esta expresión en lo que miramos o en nuestra guardia. The word watching here La palabra mirar is the word tzipiyah. es la palabra tzipiyah. This is the only place that we see this word, this concept tzipiyah mentioned. Es la única vez en la escritura que se menciona este concepto. So here's another way to read this version. Entonces, esta es otra manera de leer el verso. In our expectation, in our anticipation, En nuestra expectativa o en nuestra anticipación, más we bien, anticipated anticipamos our salvation que nuestra salvación, to come from another nation que venga de otra nación, that cannot save us. que no nos puede salvar. Does that sound like anything that is happening right now? Eso suena como algo que ocurre hoy. Come on, guys. This word, Sephia, Esta palabra sepia it's hope, es esperanza, expectation, expectación, belief, creer, trust. confiar. All of those things is Tzipiyah. Todas esas cosas en conjunto es sepia. So here in the verse, it said, oh, we are going to be putting our Tzipiyah Aquí en este verso está diciendo, estamos poniendo nuestra in sepia those who cannot help us. en algo que no nos puede ayudar. It's not enough to have a Tzipiyah. No es suficiente tener una sepia. We have to have the Tzipiyah in the right thing. Tenemos que tener la sepia en la cosa correcta. Go to the next slide. Ay, vey. Can you read this? Ay, 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 mira esto. For Jewish American idea, Israel liberal is rapidly fading. Look at the sign. America, help us. Mire el letrero que tiene esas personas. Estados Unidos, ayúdanos. This is the false Tzipiyah, brothers and sisters. Esta es la falsa sepia, hermanos. Let's go to the next one. Maybe it's going to get better. Look at this one. Is that one better? Mire la que sigue. ¿Está mejor? This is in Israel, brothers and sisters. Esto es en Israel, hermanos. When we see hundreds and hundreds of American, but America fail us. America save us. Con cientos y cientos de banderas de Estados Unidos que dice, sálvanos. Oh, well, it can get surely much, much better than that. Look at the next one. Yo creo que puedo hacer mejor que eso, ¿verdad? Brothers and sisters, this is the center of Israel. Esto ocurrió en el centro de Israel. I don't know if you can see the sign to the right. No sé si puede ver el letrero ahí a la derecha, lo alcanza a leer. Biden, only you can save them. Le dice, Biden, solo tú puedes salvarlos. Come on, brothers and sisters, are you awakened? Vamos, amigos. ¿Está There is despierto? nothing that anger Hashem more than the false tzipiyah in something except to him. No hay nada que moleste más al Eterno que nosotros tengamos una sepia en otra cosa falsa. que And no no es matter él. what, how many of you heard the expression avodah zarah? ¿Usted ha escuchado avodah zarah, esa palabra? Have you ever wondered what is avodah zarah? ¿Sabe qué es avodah zarah? Can you include, Luis, can you run? They say increase Luis volume a little bit more. Your volume a little bit higher, Luis. Okay. Oh, in the, oh, wait, never mind. No. Hold on a second. I'll do it to you. Hold on. Luis, can you speak? Ok, Speak. vamos más adelante. There you go. Have you wondered what is avodah zarah? Se ha preguntado qué es avodah zarah. This is the definition of avodah zarah. Esta es la definición de avodah You zarah. put your tzipiyah Poner su sepia on anything except to Hashem. en algo que no es Hashem. That is definition of avodah zarah. Esa es avodah zarah, idolatría. If I trust my brother Si yo confío en mi hermano, more than I trust Hashem, más de lo que confío en Hashem, that's avodah zarah too. eso es idolatría también. That's why it says in the Tehillim, Tov lachatzot be'Adonai miliftoach be'yinei. It's better to put refuge in Adonai
than trust even the most generous person. Because that's the definition of avodah zarah. Por eso dice en el Salmo, es mejor tener nuestra confianza en Adonai que en cualquier otra persona. Esa es la definición de idolatría. You Avodah should zarah. understand that right now President Biden Tenemos que entender que el presidente Biden is an idol in Israel. es un ídolo en Israel. He is like a false god. You should understand those Es things. como un Dios falso. And those pictures that I showed you a second ago, this is just a tip of the iceberg. It's getting worse and worse by the second. Y esas fotos que mirábamos solamente es la punta del iceberg. Se pone peor y peor cada segundo, cada minuto. So for us, when we talk about Tzipiyah, Cuando hablamos de Tzipiyah, we have to understand how God defined the appropriate Tzipiyah in him. tenemos que entender cómo Dios define la propia You Tzipiyah en know, él. people ask the question right now, Las personas me preguntan, when is this going to end? ¿cuándo va a terminar esto? Are you ready? ¿Está listo? Until the Tzipiyah does not change solely upon Hashem. Hasta que la Tzipiyah no cambie a estar enfocada solamente en Solely Hashem. upon Hashem. Solo en Hashem. There will be no end to this. No va a finalizar esto. 104 days. Where are the hostages? 104 días pasaron ya. ¿Dónde están los rehenes? We know the idea. Forget it done. Sabemos que el ejército de Israel lo va a We hacer. have the best intelligence. Tenemos la mejor We inteligencia have the best aircraft. We have the best tanks. y las mejores avionetas y los mejores tanques. No, brothers and sisters, hermanos, hermanas, nothing is going to change. I said it to you before, until the Tzipiyah is changing. No, hermanos, nada de eso va a cambiar hasta que la Tzipiyah cambie. And if your Tzipiyah today Y si usted is on your government, está confiando en su gobierno on your stocks, o sus inversiones en la on Wall bolsa, Street, en Wall Street, or anything except to Hashem, you are being warned by God right now that it's going to crumble. It will crumble. y usted está siendo advertido hoy por Dios mismo que todo eso en lo que usted confía se va a desmoronar. Look at the response to God straight from the Mefarshinim. Next slide. Mire, la respuesta de Dios directamente, This is from Alon Brachot. It said the following. Listen to this. It is known de un libro, Alon Bajot, nos dice así, that during the time of the exile, que durante el tiempo del exilio, the Yetzer Hara el Yetzer Hara, la inclinación al mal, is pierced in our hearts. está en nuestros corazones. And we are under the impression that by our own avodah zarah, which is really avodah zarah, Y las personas tendrán la impresión de que a través de su idolatría we can reach goodness. van a alcanzar bondad. We have stopped complaining to the kingdom of heaven. Tzipiyah, write yourself another definition of tzipiyah. Write it down. Hemos dejado de quejarnos con el reino de los cielos. Here the Mefarshim said, when we stop complaining to the kingdom of heaven, Dice esta palabra, cuando dejamos de alinearnos con el reino de los cielos, the tzipiyah is over. la Tzipiyah se terminó. That's mean when you stop coming to Borei Olam Eso quiere decir cuando dejamos de ir con el creador del universo and expect him to deliver you Y and esperamos- expect him to reveal himself. When you stop this arguing with God, y esperamos que sea Él quien se revele a nosotros, cuando dejamos, por decirlo de manera de argumentar con Dios, God help us. que Dios nos ayude. When we accept the situation, it is it, without the tzipiyah of Hashem, God help us. Cuando aceptamos la situación como es, sin esa confianza en Hashem, que Dios nos ayude. Let's continue. Look at this. Mire lo que sigue. Instead, during exile, this is the key. En el exilio, During this time, this is the Mefarshim on the verse of the, we seek help in vanity. durante el exilio, buscamos la ayuda en la vanidad From stars. de las estrellas. This is vanity. Esto es vanidad. Take the word star Cambie la palabra estrella and put the word Biden. y póngale Biden. It doesn't matter. Put the word America. It doesn't No matter. importa, póngale Estados Unidos, no importa.
The nations will not save you. This was written for today. The nations will not save Israel. Las naciones no le van a salvar. Esto fue escrito para hoy. No van a salvar a Israel. The Goyim will not save Israel. Las naciones, los Goyim, no van a salvar a Israel. And tomorrow, when we'll see what is the plot of the Goyim right now, of the nations, you will freak out. Y mañana, cuando veamos cuál es la situación de las naciones, se va a asustar. If you understand how evil, the evil that's coming out of United States of America right now. Si usted pudiera entender todo el mal tan grande que viene de Estados Unidos. And one of the questions increíble. I'm looking at the book, Y una de las preguntas que yo abordo en el libro, and the question you all have to ask yourself, y todos ustedes tienen que hacer esa pregunta también. is America Edom? ¿Es Estados Unidos Edom? Is America the real Edom? ¿Será que el verdadero Edom es I'm Estados going to let Unidos? you reach the conclusion. I'm not going to give you the entire book. Yo no le voy a dar todo lo que dice el libro, pero usted tiene que llegar a la conclusión por sí mismo. Every day that go by, Cada día que pasa, I am starting to convince myself that America is the real Edom. me convenzo un poco más de que Estados Unidos es el verdadero Edom. And I sincerely hope that I am wrong. Y en realidad espero honestamente estar equivocado. So you have to understand, when are we getting to the stuff that Mashiach come? ¿Y para cuándo vamos a llegar al punto de que ya va a venir el Mesías? When are we getting to the good stuff? ¿Sí? ¿Cuándo vamos a llegar a ese punto? Only when Israel put their trust in Hashem. Solo cuando Israel ponga toda su confianza en Hashem. Kal v'chomer, what does it mean to you? ¿Qué significa para usted? De ligero The a same grande. is mean to you. Lo mismo aplica para usted. So you see, the moment that Israel does not have the attitude of Tzofeh Hashem, meaning putting our trust and refuge in Hashem, Del momento en que Israel no tiene toda su confianza y no pone todo su refugio en Hashem, God lift the hashgacha. Dios levanta su supervisión. su He lift the hashgacha. supervision, Él levanta su and he let supervisión. anything go. He let anything go, even to the point until, why? Not because he wants to destroy Israel. Y deja que suceda lo que tenga que suceder, no porque quiere destruir a Israel, No, that Israel will cry out to him. sino para que Israel empiecen a clamar a él. And he will not stop until Israel will cry out to him. That's the reality. Y no se detendrá hasta que Israel clamen a Dios. And you should know that right now in Israel, we are inside the major battle. Some want to put the refuge in Hashem. Some want to put the refuge in Biden. And this is the ultimate fight that we're seeing right now. Y usted se dará cuenta que dentro de Israel está esta lucha interna, esta batalla. Muchos quieren confiar en Hashem y muchos quieren confiar en Biden. Y está esa lucha ahí. Yaakov and Israel are in war. You should understand that right now. Y dentro de Israel mismo existe esa guerra interna. And this is not a battle that we can afford to lose. If we lose, it means the annihilation of the Jewish people as we know them. Y esta no es una batalla en la que podamos perder. Si perdemos, seremos aniquilados. Now here is the surprise. Ahora, algo sorprendente. As we have a tzofeh, as we have an expectation, Cuando estamos a punto de confiar o tenemos esa expectativa, guess who else have expectations? ¿sabe quién también tiene una expectativa? Hashem himself. Dios mismo. Don't think he doesn't have expectation. He's my buddy. He doesn't care what I do because I am saved by the blood. No crea que él no está esperando ver algo de usted. Si él es mi mejor amigo, sabes que yo soy lavado con la sangre. Look at what Moshe Rabbeinu tells us in Deuteronomy chapter 32 when he used the same word, tzofeh, but this time not from the perspective of us toward the heavens or us toward it, but rather the God toward us. Opposite. Mire lo que Moisés nos dice de la palabra sofé, pero no de nosotros hacia Dios, sino que de Dios hacia nosotros. Look what he says. Mire lo que dice. Astiret panai mehem. That's the time of astarat panim. I will hide my face from them. Esconderé mi rostro de ellos. And then I will see how they fare in the end. Wow. Y ellos mirarán lo que vendrá en el final. You know what is the word there in Hebrew to see how they fare? This que- expression, see how they fare. Y usted quiere saber cómo dice en hebreo esa palabra. Ellos van a ver. It's lo que one va a Hebrew venir al word. final. It's one Hebrew word. Una palabra hebrea. Sofeh. Sofeh.
La palabra sofé. It's the same word that God used to say, this is what I expect you to do. It's sofé. No, God says, oh, I'm going to see what you do, and based on what you do, I decide what I am going to do. Y eso implica la palabra sofé acerca de Dios mismo, como si Él está diciendo, voy a ver qué es lo que tú vas a hacer, y depende de lo que tú hagas, entonces yo voy a actuar. That's foolishness to think that God, everything is predetermined. Nothing is predetermined. Es una tontería pensar que todo ya está predeterminado. Es una locura. No hay And nada that's going así. to be something shocking to you about Gog and Magog, or this last stage, Gog and Magog. Chazal says, no, it doesn't even have to happen. It's all dependent on what you're going to do. Y nuestros sabios dicen algo sorprendente, incluso acerca de la batalla que se conoce como Gog y Magog, ni siquiera tiene que suceder. So God also is at Sofeh. Not just you is at Sofeh. Not only you have an expectation of God, God have an expectation of you. Entonces Dios mismo es un sofé. No solo usted es un sofé. No solo usted tiene una expectativa de Dios, sino que Dios también tiene una expectativa de usted. Look at what it says there. It says, Ki hem dor hafach. Look at the text. And they are a treacherous breed. Porque ellos son una raza atesorada, valiosa. Children with no loyalty in them. Oh, una raza traidora. Children in no loyalty with them. Hijos sin lealtad en ellos. In Hebrew, it literally says, the Mefarshanim call it Eres ma'achritam, meaning I will determine what acharit hayamim going to look for them. Prácticamente lo que está diciendo en hebreo, dice, yo voy a determinar lo que en los últimos tiempos traerán para ellos. And what will determine it? ¿Y qué lo va a determinar? They will determine it by the way they look upon me. Ellos lo van a determinar en la manera en que ellos me miran a mí. The way we look upon God is going to be determining the way God look upon us. It's La simple as manera en que that. nosotros miramos hacia Dios va a determinar la manera en que Él mira hacia nosotros. If we put God in the same level of Wall Street and governments, then God is going to make sure that we will not receive the salvation that we think we can if He's become one of our gods. Si ponemos a Dios en el mismo nivel que la bolsa de valores y el mismo nivel que el gobierno, entonces Él se va a asegurar de que la salvación no llegue a nosotros a través de ellos. And of course, you know, friend, he used the term here in the Hebrew, Aster Panaim Em. That's where we have the word Esther, Astarat Panim, the hiding of the face. En hebreo usa esa palabra, Aster Panaim, y tiene que ver, con, por ejemplo, con la palabra Esther, que dice esconder su rostro, Astaret Panim. I want you to understand today with me the tzipiyah, the expectation of God Himself, how critical it is. This is where you start. This is where we start. We have no hope except in Hashem and His Son Yeshua. We have nothing. We have nothing. Doesn't matter what you have physically. You have nothing. No, tenemos que entender cuál es la tzipiyah para nosotros y dónde empieza en ellos. No tenemos otra fe que solamente en Dios mismo y en Yeshua como su Mesías. Fuera de ellos no tenemos nada, no existe nada más. And what did He call the generation? ¿Y cómo llamó la generación? Dor hafachfach. Hafachfach. Esa palabra. What is hafachfach? ¿Qué es eso? It's not treacherous or whatever translation. No es como fue traducida. You know what it is? ¿Sabe qué es? It's a person who flip. Es alguien que es inconstante. One day is this way, Un día es de una manera another way is this way. y otro día es de otra You want to manera. talk about the sign of the time? Quiere hablar acerca de cuáles las señales de estos tiempos. One of the most difficult things is to find trustworthy people. Una de las cosas más difíciles es encontrar gente en quien uno pueda confiar.